Hola, bienvenida, bienvenido a este espacio creado para ti. Mi nombre es Adriana García y hoy, pues obviamente ya conocen a mi amiga Dalia, que la tengo nuevamente aquí y esta vez hablaremos del proceso en sí, pero de ese proceso que te lleva o que pasas al momento de estar sanando. Y pues le doy la bienvenida a Dalia. Muchas gracias, muchas gracias. Otra vez aquí de vuelta en este maravilloso podcast con mi gran amiga Adriana. Muchas gracias por invitarme de nuevo. ¿Qué momento o en qué tiempo, qué pasó? Porque más o menos veníamos platicando de eso, de oye, ahora sí traemos como que el tema lo traíamos no armado completamente, pero nosotros siempre decimos, a ver qué Que sale y fluya, que fluya, ¿no? que fluya. Y el tema, pues obviamente es el proceso de la sanación que decíamos ahorita. Y le decía, pero bueno, ¿cómo vamos a empezar? Tenemos varios procesos o coincidimos en varios procesos que hemos vivido. Y que seguimos Que viviendo. seguimos viviendo, claro. Pero que unos ya los atravesamos, ya se cerró la puerta, pero ¿cómo los vivimos? ¿Cómo los pasamos? Y una de las preguntas que tú me venías haciendo, pues era de que debe de haber un momento o el punto en donde tú empezaste ese proceso de sanación y cuándo fue. Y bien curioso porque le decía, justamente ayer estaba pensando, a ver, ¿dónde empezó esto? ¿En qué ¿En qué momento? ¿En momento qué de nuestra año? vida? Ajá. O sea, ¿qué fue lo que pasó realmente? Y obviamente les voy a platicar un poquito de esa parte. Teníamos como 2 o 3 días queriendo coincidir en grabar el episodio y el día de ayer que pues se iba a grabar era como oye, creo que hoy no, yo le dije, creo que hoy ando muy emocional y no sé si pueda grabar. Y se cambia la fecha y dije, perfecto, porque si hablo precisamente del proceso, de dónde inició todo, dije yo, me voy a soltar como que llorando, dije, y no era como que algo que quería, pero dije, si tocamos ciertas fibras, dije, pues ni modo, esto es, y también es parte de este espacio que ustedes se den cuenta que Claro. somos personas y seres humanos que sentimos, que también vivimos, y pues nada, Y que vamos a empezar. posiblemente nuestras experiencias pues se puedan identificar un poco a lo mejor, o a lo mejor descubran temas o situaciones, o los hace pensar un poquito en lo que han vivido, que dicen, ay, a lo mejor yo ya pasé una situación así y no estaba tan consciente de ello. Para mí, el proceso de sanación, pues creo que yo le decía a Adriana, veníamos platicando, te decía que lo primero que creo que tiene que es como un suceso en tu vida que te sacude, que te mueve, que te dice, que te hace replantearte, a ver, esta es la vida que quiero, estoy contenta, estoy feliz, o sea, como que te cuestionas todo tu entorno, tu vida, lo que has vivido y dices, a partir de aquí como que quiero hacer un cambio, me decías transformación. Fíjate que yo ahorita que veníamos platicando de eso, pues sí dije, sí hubo un momento que empezó de algo que sí ocurrió y después llegó esa pregunta que ahorita estás haciendo. O sea, hubo algo que se movió ciertas partes o áreas de mi vida que dije, ah, canijo, creo que aquí hay algo que tengo que modificar o cambiar. Y de hecho te decía, o sea, mi primer suceso fue cuando tenía 32, o sea, que fue cuando murió mi abuelo, que fue una muerte inesperada, porque obviamente, para inconscientemente, y te digo inconscientemente porque hasta que pasó, me di cuenta de los pilares tan fuertes que representaban tanto para mí como para muchos De tu de mi familia. familia, hablando de tíos, primos, bla, bla, bla. Y obviamente ahí te das cuenta que cuando esos pilares se caen, muchas cosas de la familia Claro. o sea, esos son los pilares principales, se cayeron. Entonces, en ese tiempo, que fue creo que en el 2020, 2019, COVID. 2020 más o menos, poquito antes, porque mi abuela falleció en plena, fallece mi abuela y el lunes declararon pandemia, haz de Ah, cuenta, ok. ¿no? Entonces mi abuelo ya tenía como un año que había fallecido. Pero pues la que estaba Son enferma, los esposos, tus ajá, que son abuelos los abuelos paternos, de tu papá. digo maternos, perdón. Ok, los Los papás de tu abuelos, mamá. ajá, los papás de Y mi son mamá. los abuelos más cercanos. Pues fíjate que no. O sea,
lo raro era eso. O sea, por eso te digo, lo raro que empezó fue eso. Entonces, haz de cuenta que, pues aquí en este caso, mi abuela era la que estaba más enferma y que mentalmente toda la familia estaba como el de, ella se va a ir primero. Ah, sí. Entonces, Sí, te sí, digo, sí, sí he escuchado de historias así. fue como una pérdida inesperada, porque pues de estar sano, obviamente ya era grande, ¿Quién falleció? ya A ver, falleció primero mi abuelo y luego y mi quien estaba abuela, enferma era mi era tu abuela. abuela. Ok, Entonces, ya. digamos que mentalmente uno se estaba preparando para la Para muerte de tu de ella, abuela. porque ya era como que ya estaba muy malita, ya estaba acostada, o sea, ya era el mantener solamente como una calidad de vida. Entonces él de repente se puso malo, entró, total, o sea, se fue súper rápido. Y eso fue lo que movió. Yo me acuerdo que cuando me hablaron o que me habló mi mamá, fue como el de, pues, se murió tu abuelo. Y así como el, ajá. Sí, yo me acuerdo que estaba trabajando y estaba una persona conmigo y yo me acuerdo que colgué y yo, se murió mi abuelo. O sea, fue como se murió mi abuelo. O sea, era como mi única expresión. Obviamente cuando pasa el tiempo, después empiezo a trabajar yo ¿Tus abuelos es la primera experiencia cercana que tuviste con la muerte? ¿La muerte de tus no, abuelos? porque ya el papá de mi papá murió cuando tenía 15 años, pues. Pero ya de tu mente adulta, me refiero. O sea, como ya Yo creo que consciente sí. de lo que representa la muerte de un familiar, porque cuando estamos chicos y dicen se murió tu abuelo, por ejemplo, a mí me pasó que mi abuelo materno se murió y yo tenía como 10, 11 años y claro que recuerdo que me dolió, pero, o sea, fue como así de que se murió mi abuelo y como a los 2 días me solté llorando un ratito y lo soñé, o sea, vino a despedirse de mí en un sueño y ya fue como, ok, ya estoy bien. Pero ya de grande, las experiencias que he tenido de las personas que han fallecido, pues Son más han fuertes. sido, como muy consciente, sobre todo porque, por ejemplo, cuando falleció mi papá, pues ya es el de, pues yo también me puedo morir, yo tengo hijos y yo luego me va a tocar a mí, o sea, como que Ajá. ya ves la muerte Ajá, más diferente, cercano, ajá. más o diferente. Pues fíjate que, bueno, ahí empezó como mi proceso, que dije, canijo, o sea, yo creía que porque realmente era lo que creía, o Que sea, era eterno. que era, él iba a durar para mí toda la vida, pues. Y sí, esa pregunta que tú dices, bueno, ¿era cercano contigo? Pues la verdad es que no lo era, No yo era era, muy cercana a la familia de mi papá. Entonces, a como van ya. pasando los meses, el tiempo, cada vez era el darme cuenta y creo que llegué a constelar, lo trabajé mucho tiempo en terapia porque era del que sí me dolió, pero no como que no quería reconocer, pues lo que sí, o sea, lo que representaba para mí. Pero, ¿qué sentiste o Es, qué se movió en en ti? ese momento se movió el que dije, todo el tiempo estás trabajando. O sea, yo en ese tiempo trabajaba. Ya había vivido una etapa donde mi hijo el grande pues era solo trabajar y me perdí muchas etapas, pero cuando eso pasa fue cuando dije, la gente no me va a esperar. O sea, me cayó el 20 de que dije, el tiempo pasa, la gente no me va a esperar. Yo siempre decía, si se juntaba la familia, porque pues era que lo cuidaban, ¿no es cierto? Yo decía, mañana voy porque tengo trabajo. La fiesta después voy. Mando a mi hijo. ¿Sí me explico? O sea, como que Sí, era esa parte de... Y cuando llega eso, como que me cae el 20 y digo, no puedo estar trabajando todo el tiempo porque me estoy perdiendo de disfrutar a las personas que todavía estaban. Entonces, el darme cuenta que él ya no estaba. O sea, cuando en mi mente era el que siempre ibas y siempre, porque él siempre te esperaba. Él siempre recibía, él siempre esperaba y al que llegara lo recibía bien. Te estoy hablando de nietos. Y fue como él, pero ya no está. O sea, cuando a mí se me ocurriera ir, ¿a dónde voy a ir si él ya no va a estar? Entonces, como que ahí empecé como esa parte de duelo y que a mí se me movió mucho y dije yo, güey, la te hizo gente, replantearte tu ajá, propia vida, de cómo la estabas llevando y a valorar sí, a tu a familia. la familia de decir, las fiestas van a pasar, o sea, y no se trata como de las fiestas, sino de disfrutar ese momento, de decir,
tengo que dedicarles entonces más tiempo a mis papás, a mis hermanos, en esas relaciones que sí realmente me importa y te digo también en amigos, porque era como que priorizaba mucho el trabajo. Entonces ahí fue cuando dije, esto no. Pero sí después, al paso del tiempo que lo fui trabajando, vi la importancia, te digo, sí lo llegué a constelar y mi pregunta de siempre habían sido en mi cabeza signos, el de que ¿por qué me movió tanto? O sea, ¿qué es lo que él era o qué representaba para mí inconscientemente? Porque Claro. consciente no tenía absolutamente nada claro. Y ahí fue donde inició, ahora sí que mi transformación, porque fue eso, y luego fallece al año mi abuela, que también dices tú, se pierde el otro pilar que faltaba, y pues donde se vienen muchas cosas que se bajan de la familia. Obviamente también fue una movida de piso, porque no tenía consciente lo que significaban para mí. ¿Y cómo empezaste ese proceso de sanación? Pues yo me acuerdo que cuando él se fue lloré mucho, mucho, mucho lloré y pasaron el tiempo, los meses, yo creo que se fue mi abuela y yo me acuerdo que le dije a mi mamá, si ustedes están de acuerdo, yo la quiero pintar, o sea, yo la quiero maquillar, o sea, yo quiero hacer esa parte. Y todos estuvieron de acuerdo que sí, porque no querían que la arreglaran como diferente, quería que ella peínala como ella es y maquíllala así y píntale la boca roja, porque ella siempre traía la boca roja. Entonces, como que esa parte, entre que lo sentía como muy, ya después dije, uy, ¿cómo te animaste a hacer eso? ¿Sí me explico? O sea, cómo era, pero era lo que yo quería hacer. Y era lo que, digo, pero nunca fue como, todavía hace poquito que estuve trabajando con mi linaje femenino Femenino. y los ancestros, me preguntaban, ¿y tu abuela cómo fue? Pues es que no fue abuela. O sea, en ese tiempo eran chorrocientos de nietos. Obviamente, nos consentía la manera que ella le podía dar amor, pero éramos un chorro, pues, o sea, no es como las abuelitas de ahora de que tienen dos, tres y los consienten y aquí están, ¿no? Era muy diferente en ese tiempo. Entonces, ya ahí empezó o sea, el decir cuál era la importancia de ellos para mí. Y pues ahí inició. Digo, y se me vinieron varios sucesos que sí o sí me obligaron a cambiar mi forma de ver las cosas, la forma de percibir la vida, la forma de priorizar lo que yo quería o no quería. Y ya después, cuando llegó mi divorcio, me planteé yo, dentro del divorcio, dije, ¿esto quieres para toda la vida? O sea, si quieres vivir. Y una de las preguntas que yo siempre me hago cuando hay algo que me incomoda era como que, ¿esto lo vas a poder sostener toda una vida? Y cuando mi respuesta es sí, dale. ¿Sí me explico? Pero cuando hay un no, es cuando dices tú, a ver, espérate, porque hay algo que tengo que acomodar, que mover en mí y que acomodar afuera para poder avanzar. Eso es lo que te decía de cómo veía yo el proceso de sanación. Yo lo veo como que tiene una estructura inconsciente, obviamente, pero siempre es primero para mí, en mi punto de vista, mi perspectiva es, o como ha sido en mí, es que primero hay un suceso que te hace replantearte o te hace cuestionarte tu vida. O sea, que te hace decir, todo, o sea, preguntarte muchas cosas como estoy haciendo lo suficiente, esto me gusta, soy feliz, estoy el tiempo necesario con mis hijos o con mi familia. De ahí es como, a ver, ¿qué voy a hacer? Ya es como, ¿Cómo lo voy a que arreglar, ¿cómo voy no? ya te hiciste las preguntas, te contestaste, si quiero esto, no quiero esto, ¿cómo lo cambio? ¿Cómo lo modifico? ¿Qué busco? Hay personas que empiezan a hacer terapia o empiezan a hacer ejercicio o empiezan a escribir, a leer libros, diferentes cosas que uno empieza, depende de lo que tú sientas que requieres. Por ejemplo, si es soltar, por ejemplo, depresión, ansiedad, pues hay personas que dicen, pues tengo que ir al psicólogo. Quiero hablar, quiero expresarme para poder ir liberando poco a poco. Hay personas que en mi caso fue a través de lo espiritual, a través de acercarme nuevamente a, a la iglesia a la que yo asistí durante mi adolescencia, de regresar a ciertas personas que yo creía como guías, que me pudieran dar palabras de aliento, que me pudieran eh, orientar, como lee la palabra, haz oración. O sea,
el mío fue como empezar a agarrarme de Dios. Ajá. Y hay personas que lo ven como más, pues tengo que hacer ejercicio, tengo que ir a terapia, tal vez tengo que cortar relaciones o tengo que cambiar de trabajo, pero el proceso es como que, te digo, para mí es plantearte las preguntas y luego ver cómo lo vas a modificar y pues, y ya de ahí se va desencadenando Pues yo toda una serie. realmente me sentía verde, o sea, no sabía, era el primer, era yo creo que una de las primeras situaciones fuertes, como tú dices, que ahorita dices que sí, hay pérdidas cuando estás chico, pero ahí dices tú, pues, o sea, no las sientes tanto. Cuando ya eres más grande, sientes más esas pérdidas, y no solamente de pérdidas, hablo de personas, o sea, diferentes formas de pérdidas, como tú dices, una Logros, relación, ajá, éxitos, los empiezas a ver trabajos. de diferente forma. Entonces, en mi caso no fue como el de apegarme en ese momento, inclinarme y apegarme a Dios, lo empecé a ver de otra forma. Obviamente me fui con expertos, a mí siempre me ha gustado escarbarle y me pregunto mucho el por qué. Y empecé mucho a investigar, empecé mucho a yo hacerme preguntas, pero ¿y por qué te sigue doliendo después de una? Porque me preguntaban, era que me soltaba llorando y decía, pero ¿por qué me sigue doliendo? Entonces yo me preguntaba mucho eso. Entonces cuando iba a terapias, yo le decía, ¿por qué? ¿Por qué me duele si él no fue o sea, pues sí, era mi abuelo, pero no fue ni de las netas favoritas? Porque obviamente todos tienen los conce, digo yo. O a lo mejor todos somos especiales, pero tú notabas esa diferencia porque hay unos que vivían con ellos. Entonces siempre decíamos nosotros, no, pues los consentidos son ellos, ¿no? Entonces decía, ¿por qué? Y ahí es donde se viene a empezar a buscar los por qué. ¿Y por qué? A ver, cuéntanos, ¿por qué? Fíjate que a él lo tenía como la figura paterna. O sea, tuve que hacer ciertos movimientos energéticos, digo, en constelaciones para ubicar a mi papá donde debería de estar ubicado, porque a él lo tenía como papá. A tu abuelo. A mi abuelo. Entonces, ahí se empezaron a mover ciertas cosas. O la tenía como figura paterna, no tanto como papá, pero sí como una figura paterna. Como una figura de protección, de seguridad. Sí, porque mi abuelo era muy así, fue militar, o sea, era muy... O sea, era una persona de autoridad en tu vida. Sí, yo creo sí. Y aparte con mi abuela y con los hijos, ¿sí me explico? Lo admirabas por esa imagen paterna. Ajá, por esa fortaleza. Ya después estuve haciendo, yo decía, porque sí hubo un momento que así como tú dices, lo soñaba, cuando ya mi abuela falleció, lo soñaba, y yo le decía a mi mamá, mami, soñé a mi nana y a mi tata, o sea, lo traigo aquí y lo traigo acá, le decía yo, y aquí están, pero no sé por qué. Y yo me acuerdo que en ese sueño fue que me decían pues que él me estaba dando, en ese tiempo mi mamá estaba pasando por el proceso del cáncer, bla, 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 y yo siempre he dicho que ellos me acompañaron o me sostuvieron en ese momento o en ese proceso, ellos me dieron esa fortaleza. Que obviamente ya que empiezas a leer y empiezas a abrir un poquito más ese conocimiento, te das cuenta pues la importancia que ellos tienen en un árbol genealógico, por ejemplo, o energéticamente. Entonces, pues ahí empezó. Y de ahí, pues obviamente, los procesos se viven, pues, ¿cómo te digo? Yo soy, o sea, como un día vas para arriba y otro día, te vas para abajo y te dices tú, no manches, si ya había logrado medio estabilizarme, ahí voy otra vez. Digo, en mi caso, fueron trancazos uno tras otro, que digo, pasó eso, luego se va mi abuela, en el mismo año que se va, o sea, de cuenta que mi abuelo fallece marzo, abril, por ahí, en octubre le detectan a mi mamá lo del cáncer, empezamos el proceso de cáncer, algo así, no me acuerdo exactamente, siempre confundo esos dos fechas. Antes de que falleciera tu abuela. Sí, antes. A mi mamá se lo detectan como en noviembre y mi abuela se va en marzo, que inicia la pandemia. Entonces, inicia todo el proceso de la pandemia y mi mamá no le hace nada. Y nos la aventamos así de que todo lo holístico y todo así para medio ver en lo que se tardaba el proceso de los médicos, porque todo estaba congelado, o sea, no había operaciones, no había quimios, no había radio, porque pues todo estaba enfocado a lo de la pandemia. Entonces ella empieza su tratamiento creo en el 2020, en el 2021 termina. Y pues ahí, o sea, por digo, fue uno como que, o sea, una cosa tras otra. A mí me llegó
Y luego en ese tiempo Yo creo que empecé, entonces ni chance de asimilar no, la de muerte de tu asimilar uno abuela cuando te digo el cuando otro y ya el otro. estaban. Entonces, en el 2020, pues yo tenía como que problemitas en mi matrimonio y yo me acuerdo que le dije a él, yo no tengo energía ahorita para esto. Y lo que fue, y sí, yo digo, yo lo recuerdo muy bien que automáticamente te cuenta que lo agarré y lo hice Lo así, lo metiste al saqué, ajá. closet Y yo dije, ahorita no, porque ahorita lo que me ocupa mi energía es tu son mis mamá. hijos y mi mamá. Y tengo que sacar esto primero. Y así fue. O sea, obviamente no tengo el tiempo como, Lineal o no, cronológico. ajá. O sea, yo me acuerdo que ese tiempo no sé ni cómo lo pasé. Que nosotros siempre lo hablamos, lo viví en automático. Y ya No después que estabas en sale ella, presencia. no estaba presente, o sea, yo no sé cuánto tiempo, o sea, ese tiempo lo tengo como borrado. No sé si pasó un año, meses, 2 años, se me borra ese tiempo. Como que ahí de repente digo, oye, pasó esto, pasó el otro. No, espérate, las fechas se me cruzan. Yo me acuerdo que había comprado en ese año un carro y llega diciembre y yo, ay, tengo que sacar revista, tengo que sacar esto. Y me dice mi hermano, güey, o sea, lo compraste en enero, pues, o sea, todavía no tienes el año. Y yo así como que, o sea, así, Ajá. o sea, en mi mundo completamente. Y y ya después, pues obviamente ya se vienen más como más cosas internas, pues que se mueven. Obviamente después me separo y, y me enfoqué en eso. Entonces, cuando me viene la crisis del divorcio, fue Que cuando ahí fue dije, cuando te conocí. creo No, que sí. te conocí casada. Ajá, creo que sí, ya Sí, estaba todavía casada. Cuando me viene la crisis del divorcio, o sea, ay, mi te mamá, conocí, ya nos sí, ya sé, conocíamos. de hace como 20 años. No, después le vuelve a dar otra vez este cáncer a mi mamá. Y ahí, cuando a ella le diagnostican otra vez, ahí me doy cuenta que se me viene todo, haz de cuenta como cubeta de agua fría, se me junta todo. Todo. Todo, ya fue cuando obviamente después me enfermé yo, o sea, sale mi mamá y cae uno, cae el otro, o sea, caímos mi hermana y yo, y es como que, güey, pues ese es todo el estrés que te estás manejando, que el cuerpo llegó en un punto en el que colapsó, y ahí empieza otro proceso. O sea, te digo, yo siempre he creído, ahorita que estábamos hablando de eso, y lo venía pensando hace días porque precisamente iba a grabar un episodio donde hablaba, no como tal del proceso, pero sí como la vida siempre son procesos. Etapas, Ajá, o etapas, si lo quieres llamar así, aprendizajes. o aprendizajes, pero yo decía, siempre estás en un cambio de casa, es un proceso. Y creo que sí lo platico en un episodio porque me cambié de casa una vez Sí, lo y luego ya recuerdo me ese volví a episodio. cambiar, ajá, me volví a cambiar y cómo lo vivimos, o sea, cómo lo viví yo, cómo lo vivió un hijo y cómo lo vivió el otro hijo. Me vuelvo a cambiar de casa y digo, pues ese es otro proceso, un cambio que tienes que hacer, la ruptura de la relación y volver a conocer a alguien, ese es otro Pero, proceso. por ejemplo, la información que ya tienes ahorita, ¿crees que los procesos que viviste antes de esa transformación, lo vivirías igual, diferente? ¿O cómo crees que sería si tú ya fueras la Adriana de ahorita en esos momentos de tu vida? ¿O crees que Ay, es una pasar pregunta. esos momentos de tu vida te llevaron a ser la Adriana que eres hoy? Pues pasar todo eso obviamente sí me llevó a una transformación así como yo lo siento ahorita ya, después de 2 años del último proceso, como dicen. Sí decirte, ya ahorita no soy la misma de hace 2 años. Todavía hace un año, de repente me echaba mis lloradas de la frustración, de que aceptabas y sabías que las cosas ya no eran como antes. Y no sientes, perdón, que ahora es más doloroso, pero a la vez, o sea, es más doloroso porque ya sabes cuando tienes un nuevo proceso, ya sabes a lo que te vas a enfrentar y es como... Fíjate que ahorita que lo estábamos hablando antes de iniciar el episodio, que te decía yo, a lo mejor no quieres sentir, a lo mejor no, sí, Lo porque bloqueo sí, ahora por ajá, eso, sí hay una bloqueo, parte pero del proceso en donde dices, ya, ya basta. ajá, o sea, yo por ejemplo llego en un punto que dices, ya, o sea, llevo sanando cuánto tiempo, o sea, ya tengo que hacer algo con lo aprendido, que era lo que me estabas preguntando ahorita, o sea, ya ahorita estoy en esa parte, a ver, mijita, esto ya te pasó, o sea, esto ya lo viviste, o sea, ya te dolió, o sea, ya puedo detectarte y decirte, esto me ha dolido un chorro y esto me dolió diferente.
Y esto lo viví así, pero esto, o sea, prácticamente te mueres en vida en esta cierta, o sea, ya puedo comparar los procesos ahorita. En el momento en el que estaba, pues, no, pues siempre te va a doler eso que estás pasando en el momento. O sea, es lo peor que te puede pasar y te empiezas a preguntar por qué me pasó a mí. Pero ahorita sí digo, pues ahorita ya los agradezco y digo, porque eso que pasó, pues me enseñó esto. Esto que pasó me enseñó a elegir esto, a priorizarme. Sé qué proceso o qué suceso que me ocurrió, te puedo decir qué me vino a aprender, algo que no sabía todavía 6 meses atrás. Ahorita ya te puedo decir, este proceso me ayudó a enseñar, me enseñó esto. Es que siento que el aprendizaje de cada proceso no llega ni al término, o sea, llega todavía un Hombre, tiempo después, como que ya te va cayendo el 20 y dices, ayer antier no te decía, oye, pasó algo y me cayó, haz de sí, cuenta me que cayó el sentí, me 20. cayó el 20, le dije, pero haz de cuenta que yo sentí en mí como que si los ojos, de por sí los tengo grandes, como que se me hizo una ventana de ver el panorama así, de que de verdad mi expresión fue de que, pues no lo voy a decir aquí porque diría a mi hijo, me van a funar, pero dice, o sea, dije yo, ¿por qué no lo viste? O sea, qué tonta, o sea, no lo, o sea, no, y no me lo sabes, esto como que literal, pero dije yo, o sea, no, o sea, fue como un, y te dije, ya es que te dije, algo pasó, un planeta se alineó que me cayó y fue como que el, no manches, o sea, no podía ver esto. Y es que te había dicho, porque andábamos con lo de los planetas, y es que andábamos, y o sea, me despidió el Mercurio retrógrado, que supuestamente es el último día, dije, me despidió con ese, así me sentía. No estaba en shock, porque no, pero era como como de sorpresa, como decir, güey, no lo vi. O sea, tengo cuántos meses en esto, a lo mejor 1 año, 2 años, y ahorita me cayó el 20, de decir, güey, no mames. O sea, aquí, y ahí es donde te digo, donde vi ya no eres la misma, ya no puedes actuar de la misma forma, o sea, ya sabes y tienes muchas herramientas y ahorita ya es momento de que las empieces a aplicar y para que puedas empezar a ver ese resultado. Y pues ahí está. Ahora platícanos tú. ¿Dónde inició? ¿Qué suceso fue lo que te hizo iniciar tu proceso de transformación o de sanación, como ahora sí que como lo quieran llamar? Te decía que hace rato que estábamos empezando a platicar esto, te decía que yo sentí que inició, o sea, toda mi vida obviamente he vivido cosas, digamos, viví cosas dolorosas, pero no, por ejemplo, mi mamá falleció cuando yo tenía 16 y fue el suceso que más me ha marcado en mi vida, pero lo viví como unos 10 años en depresión, en ansiedad, mal. Y cuando todavía, te digo, nació mi primer hijo y como que no, obviamente sí me cuestioné muchas cosas, pero fue como más el adquirir más miedos. Cuando nació mi primer hijo adquirí muchos miedos como el me voy a morir. Yo con el segundo. Y cuando supe que estaba embarazada de mi segundo hijo, fue como una revelación de decir, a ver, ¿te ha servido vivir en depresión y en ansiedad? ¿Te ha servido adquirir todos esos miedos? Tienes que hacer algo porque ya no tienes solo un hijo, ya son 2, ya estás más grande, ya no tienes. O sea, ¿eso te hizo salir de la depresión? O al menos esos 10 años que tú dijiste que viviste en ansiedad y depresión, ¿te enseñaron en ese suceso que ya no podías estar? En ese suceso entendí que todo lo que había vivido antes a partir del fallecimiento de mi mamá, ya no podía seguirlo viviendo igual, porque estaba enferma, ya con 2 diagnósticos, con dolor físico muy fuerte, ya donde era medicamento para la ansiedad, para la depresión, para la fibromialgia, o sea, para todo el dolor físico que yo ya cargaba. Yo dije, ¿cómo voy a crear a mis 2 hijos viviendo ya enferma a mis 30 años? O sea, sí me hizo así como o cambias o se van a quedar huérfanos porque te vas a ir y ¿qué les vas a dejar? O sea, ya mi segundo hijo me hizo ver como que ya tómate más en serio todo lo que está pasando. O sea, y tomarme en serio tú, yo, pues. Y ahí fue, fíjate, ahorita que lo mencionas, recuerdo de que estaba de moda el amor propio
Y que yo dije, ¿y eso cómo se come? O sea, ¿cómo lo desmenuzo? ¿De dónde lo compro? ¿Cómo le hago? Y empecé a buscar sobre el amor propio, porque dije, si no me amo, si no me quiero, me di cuenta que no me amaba, que no me quería, que mi autoestima estaba por los suelos, porque obviamente iba sumado todo lo que había vivido, pues mi dinámica con mi papá, la relación que ya llevaba a ese punto con el papá de mis hijos, o sea, muchas cosas que Y me ahí es donde te hicieron ver, y preguntaste ahí fue donde me así hice quiero las estar toda la preguntas, que vida. dije, así quiero vivir, ¿quieres vivir enferma? Fue lo primero que pensé, ¿quieres vivir enferma? ¿Vas a tener 2 hijos ya? Y aparte yo era la persona que siempre se hacía cargo de todos los demás menos de mí. Tenía ese complejo de salvadora y dije, ya no puedes pensar en nadie más que en tus 2 hijos y en ti. Y primero en ti, porque si no estás bien tú, ellos tampoco van a estar bien. Y al principio fue un shock que me dijeran, es que si no estás bien tú, ellos no van a estar bien. Tienes que pensar primero en ti y después en ellos. Pero, por ejemplo, eso estamos diciendo hace 3, 4 años atrás. No, hace 6. 6. Y hemos tenido pláticas todavía respecto a eso. Todavía. Y yo siempre he dicho que los procesos son como las cebollas. Porque obviamente has aprendido. Pero todavía el día que estuvimos mensajeando, que me dijiste, eso mismo tú me lo dices a mí. ¿Te acuerdas que te decía sobre las personas que a veces no te aportaban nada? Y, poner los límites y poner sacar los de límites. tu vida a las personas que... Y ahorita que estabas platicando, pues me resonó esa parte de que cuando yo te conocí, yo te decía, haz esto, es que te tienes que querer. Y ahorita que estás diciendo, pues obviamente llevas ya, ¿qué? 4 años trabajando en eso, 6 años trabajando en el amor propio y o buscando o encontrando no llego a la cúspide. Pero si te das cuenta que ya no estabas como iniciaste. No, claro, totalmente. Y es que parte de entender el proceso de sanación y la transformación, pues he ido entendiendo, como decías ahorita, que vivimos etapas. Si tú ves tu vida, que vives etapas de tu vida, como que siento que sufres menos. Por ejemplo, como cuando me tuve que mudar y que tú me decías, o más bien, cuando tú te mudaste, sí. yo te dije a ti, o sea, son etapas, no va a durar toda la vida. O sea, sí, ahorita vas a estar así, pero después ya no. Oye, y pero cuando me te tocó a mí, fue como, ayuda, Adriana, no, ¿por qué? Y cuando te vuelven a decir, es cuando dices, uy, ¿por qué dijo eso? Porque Ajá. cuando a uno le toca, a veces las palabras, la verdad, Duelen. no son suficientes. No. O no te dan esa tranquilidad en ese momento que a ti te están pasando las cosas. Pero es bueno, como te decía la otra vez, a lo mejor no te sirven las palabras ahorita, pero en algún momento te va a llegar como la iluminación, el 20. Así como me llegó a mí de que shock. algo cambió. Entonces sí creo, o sea, también me he aprendido a relajar en los procesos, porque digo, a ver, date chance, o sea, cuando lo de mi mudanza, pues sí sentí como todo un retroceso. Ya ves que te dije, es que me sentí que volví al principio, que volví a empezar y sí volví, o sea, mentalmente y anímicamente volví al principio. Lo diferente fue que ya no tenía la ansiedad, bueno, ya no tenía la depresión. La ansiedad sí, porque pues sí sabemos que la depresión es el dolor del pasado y la ansiedad es la angustia del futuro. Entonces la ansiedad sí la sigo trabajando, pero dije, a ver, Dalia, me volví a cuestionar ahorita, después de 6 pues es que años ya no eres de todo la misma lo que de viví, cuando te fuiste. Y veo que la diferencia ahora es que como que sales más rápido del hoyo, porque rápido dices, a ver, ya lo viví, ya lo pasé, que aprendí aquello, pero cuando que me lo sirvió. analizas, sí sales más rápido. Pero cuando es algo nuevo. Pero, por ejemplo, ahora te puede durar que un máximo una semana, una situación que estás viviendo, pues de estar tirada, de estar acostada, de sentirte mal. Me dura, ya me permito 3 días y ya, levántate y sacúdete lo que sigue. Y antes te digo, yo viví una vida de depresión. Era una vida entera de depresión porque yo sentía que por qué la vida me había tratado tan mal, que por qué se tenía que morir mi mamá, que por qué tenía que, o sea, era el victimismo que yo le digo ahora en el que vivía.
Y aprendí, por ejemplo, ahora me siguen doliendo, porque a veces la gente dice, ay, pues, o sea, ¿qué quiere Como decir que ya sabes lo que ya no te va a trabajaste, doler, ya no te debe de ajá. doler? No, Ya lo que viviste, te ya va a no vas a doler, sentir. pero ya vas a reconocer en el momento en que te duele, el darte la oportunidad de vivir el dolor, 2, 3 días, lo que necesites, y decir, ok, ya, ¿qué tengo que Permitirte hacer sentirlo, pues. para poder salir de esta situación o mejorarla o sanarla o transformarla? Porque sí, ya no puedo vivir en esa vida que ya llevé y que no me funcionó y que viví súper mal y que viví enferma. Sobre todo, yo siempre trato de, te vas a enfermar, levántate. O sea, trabaja en ti porque te vas. Como últimamente que había estado enferma y que no sabía qué tenía y que me sentía súper mal, me regresó como muchos pasos atrás, pero a la vez, o sea, regresé como 10 pasos, pero cuando reaccioné de lo que estaba pasando ahora, fue como ya di otra vez como que Ya diste los rápido 12, llegas, pues, ya ajá, saliste de los 10 que te habías regresado y diste 2 2 más, más. sí. Y Y ya sí dices, sales más ok. rápido. O esos, yo les digo, sí, yo cuando estaba, cuando me sentía en el hoyo, en mi nubecita negra, le decía yo, a ver, sí, permítete ahorita estar abajo, pero esto, yo siempre lo visualizo y lo veo como trampolín. Esto sí te regresaste, pero te va a llevar más adelante de donde estabas. Y así es como a veces yo me terapeo o me empiezo a decir cosas para poder salir más rápido. Obviamente eso también lo vas practicando, como tú decías. Ajá, vas O agarrando sea, experiencia. vas agarrando el callito. O sea, yo decía, estas crisis me daban 3 veces al mes. Ahorita ya duro 2, 3 meses y no me dan. O, o dices tú, ya tuve una, es la segunda del año. ¿Sí me explico? Obviamente en mi caso fue que también traía mucho descontrol hormonal. Ah, es que esa es Y, otra parte. y cada mes, después le vamos a hacer un episodio de eso. Y cada mes obviamente vivía eso, pero era como o sea, güey, esto es hormonal, pues, decía yo. O sea, Y ya mismo, identificas, ajá, ¿esto es mío? Ah, no, esto es de mis hormonas. esto es hormonal o esto sí es mío, porque, o sea, esto te pudo haber pasado ayer y no lo Y no lloraste y lo ahorita estás lloraste y enojado y ahorita ahorita estás sí. haciendo berrinche, ahorita estás pataleando. O sea, Es ya que empiezas a identificar, pues, o cuando sí te duele algo y dices tú, no, esta madre sí me dolió, pues, o sea, sí me pegó y me regresó, o sea, como tú decías, 10 pasos atrás y decir, pero pues agarra fuerzas porque yo también, yo digo, pues mis hijos, o sea, y que los hijos, realmente, gracias a Dios, para mí han sido una motivación. Yo sí te digo, te vas haciendo muchas preguntas como cuando yo supe que estaba embarazada de mi primer hijo, pues el mundo se me movió y cómo voy a hacerme cargo de la típica pregunta que uno dice de soltero y que no tiene hijos, dice, pues si no me puedo hacer cargo ni de mí sí, mismo, mismo, ¿cómo me ¿cómo voy voy a a hacer hacer una cargo de criatura? una criatura y cómo va a ser 24/7 ahí para ti y tú estar ahí para esa persona? Te genera mucho miedo, pero te vas dando cuenta que si no los tuvieras, pues a lo mejor no hubieras llegado a este punto en el que estás ya, porque los hijos te van motivando a tienes que salir, tienes que seguir adelante y tienes que poder, sobre todo porque yo siento que somos padres porque es el encargo que nos da Dios de las personas que tenemos que guiar. Yo veo como que tú eres el guía de tus hijos y pues si cómo vas a ser tú un maestro para alguien, pues tienes que aprender primero, tienes que Primero, sí. saber cómo guiarte a ti mismo, cómo tener esas bases que Pero te es una ayuden para la vida, chamba, no, o sea, está una está chamba, difícil sí, la y verdad que está sí. interesante también. Porque en ese proceso también disfruta, o sea, vive. Esa es la parte que todavía No, no yo fíjate aprendo. que yo ya ahorita estoy en esa parte en donde ya, o sea, ya, como decía en una de las redes, ya sanaste demasiado, ya ahorita empieza a vivirlo. Ahorita estoy enfocada en eso, en vivir y disfrutar, seguir avanzando y seguir viviendo obviamente los procesos, pero el decir, esta vez lo quiero Desde el disfrutar y lo disfrute, quiero claro. gozar y lo Y quiero... sí se puede porque muchas veces estamos diciendo, no, pues por ejemplo, yo cuando digo, pues es que ya que mi segundo hijo ya tenga 10 años, pues ya voy a poder vivirlo de diferente, o sea, ya darme Pero más tiempo para ahorita, mí, o sea, disfrutarlo. ¿cómo Pero lo vas a no, vivir? es ahorita el reto de, pues puedes ser mamá, puedes estar presente para tus hijos, pero hey, acuérdate, El ahorita amor puedes propio. el amor propio y disfrutarte tú, o sea,
todos tus procesos y todo lo que vives, y ahora sí, como no desde la angustia, sino del de, pues sí, tengo todo esto encima, pero ya sabes qué va a ¿Qué va a pasar, pasar? ya confías más tanto en ti, en tu ser superior, y dices, va a pasar. O sea, quiero o no, o sea, La ya fe en de saber que que el ya vas a control no lo salir. tienes tú, y eso que te ayude o que me ayude a poder disfrutar más el ahora y vivir en presencia, pero disfrutando. O sea, eso es como ahorita ese Ahorita es mi quieres reto, trabajar eso. que todo, sí, todo lo que yo me echo encima y todo lo que traigo encima, pero disfrutarlo. Aunque sea difícil o que sea algo doloroso, aunque sea algo, disfrútalo. Y sin culpas. Y Y sin sin culpas. culpas. Oye, ya para finalizar, ¿qué le dirías a la Dalia de, pues, hace 6 años, a la de ahorita o a la de hace, Wow, a la de hace ¿qué? 15 10, 15 años. años. O sea, ¿qué le dirías? Que si pudieras regresar el tiempo a ese momento en donde tú sepas que pasaron esos sucesos, uno, vamos a elegir a lo mejor, no sé, el de tu hijo o cuando tu mamá falleció, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías a esa Dalia? La de hoy, ¿qué le diría a la Dalia, pues, del pasado? Le diría que se puede ser feliz y que se puede vivir de otra manera. Que la forma en que ve la vida ahorita no es como la va a ver en un futuro. Y que desafortunadamente o afortunadamente va a tener que vivir todo lo que va a vivir para poder llegar al momento en el que le estoy hablando en este momento. No sé si me di a entender. No, sí. Pues yo le diría que a pesar de que van a ser momentos difíciles, que pues para ser lo que hoy soy, pues los tengo que pasar o los tiene que pasar, pero que va a salir, que, que cuando ella crea que no lo va a lograr, que en realidad solamente no le haga caso como a esos pensamientos, porque sí lo va a lograr y va a lograr hacer eso y muchas más cosas en muchas áreas de su vida. Eso le diría. Y pues para cerrar el episodio, nos vamos a despedir. Te doy muchas gracias por Muchas estar gracias aquí. a ti también. Espero verte en el siguiente episodio. O Espero que espero sí, ya espero que les estemos acá, guste, ajá, que ya estés aquí que les guste al el mes. chismecito. Ajá. Y pues para terminar, si les gustó y les resonó algo de este episodio, en las notas les voy a dejar mi correo para que se sientan libre y en confianza de compartir lo que más les gustó o lo que más les resonó. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Adiós.